Estoy haciendo pruebas, chicos. A ver si se me oye. ¿Me oís bien? Es una prueba. A ver si me oís. Decídmelo por el chat, por favor. Vale, parece que sí que se oye. Genial. Genial, genial. Quedan todavía 10 minutos para que empiece el directo, pero bueno, yo creo que podemos ir viendo ciertas cosas, etcétera, etcétera. A ver, bueno, esperad porque voy a poner la publicación en Twitter, ya que estoy. Ah, genial. Voy a mi página de YouTube y no me sale que estoy en directo. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué lío es este, tío? Pues no puedo poner el enlace. Pues bueno. A ver, mientras os voy leyendo un poco. Ese San 14 todo guapo. La verdad es que la revelación que saliera San 14 ayer en el tráiler, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, la verdad. Y las armaduras, la verdad es que tienen mucho rollo. Las armaduras tienen muchísimo rollo. A ver, vamos a poner esto en grande. Por aquí había visto que estaban las armaduras. A ver, sinceramente, me gustan más las de la temporada anterior, ¿vale? Las del pase, pero están guapas, o sea, hay que admitirlo. Tienen un brillo azulito muy guapo. A ver qué te ponen en esta temporada del hype. Las pruebas de Osiris. Yo no sé qué pensar, ¿eh? No sé qué pensar. Yo creo que es mucho pedir que nos pongan las pruebas de Osiris. Oye, ¿cómo habéis entrado a ver al vídeo, tío? Si a mí no me sale... Os habrá saltado notificaciones, ¿no? Pero yo estoy entrando en mi canal de YouTube y no me sale. ¿Por qué? A ver si entro en la sección de directos. Nada, pues no puedo hacer publicidad del vídeo en Twitter. Ahora aquí me sale. ¿Dónde he dado? Para que me salga. Vosotros no lo estáis viendo, ¿vale? Es que estoy aquí yo. Aquí me sale. Vale. ¿Dónde he dado? Para que me salga. Vale, lo pongo en Twitter y al lío. Vale. Pues ya estoy a full con vosotros, chicos. 82 personas en directo. Pues sí, pues esto va subiendo. Esto va subiendo según se acerca la hora. Vale, aprovecho rápidamente para poneros el servidor de Discord, ya sabéis, para entrar a mi servidor de Discord llamado Viatorem. Vale. Y de paso, pues mi Twitter también, para que me sigáis por ahí, porque estoy bastante activo, la verdad. ¿Cómo que no sonido? Hombre, no sonido porque todavía no ha empezado el directo. A mí sí me oiréis. Buenas a todos los que estáis entrando. Pues bueno, vamos a empezar a ver cosillas. Vale. Yo tengo aquí... Tengo aquí el directo preparado. Pone que quedan 6 minutazos. Pero vamos a hacer una cosa que ya hice la vez anterior. Y no acerté ni una, pero bueno. Bueno, rápidamente os voy a mostrar. Esto ya lo expliqué ayer en el vídeo. Pero esta página web, que si queréis os paso la dirección. Un segundo. Por si le queréis echar un vistazo. Pero en esa página web podéis ver las supuestas novedades que nos van a ir metiendo. Y por ejemplo, este va a ser el nuevo artefacto que vamos a tener esta temporada, la linterna de Osiris. Ah, ayer me ponía el farol de Osiris, ahora le llaman la linterna. Pues vale. Pero por ejemplo, una de las cosas guapas es que vais a poder ir mirando lo que va a ser las recompensas de temporada. Recordad, arriba son las gratuitas, abajo son las premium. Por ejemplo, esto va a ser el nuevo fusil de explorador que... Ay, ¿cómo se llama el nuevo fusil de explorador?
venía aquí, simetría, ¿vale? Y mi apuesta es que aquí, que es la de pago, este va a ser el artefacto de la temporada que se puede conseguir gratis en el nivel 2 o de pago en el nivel 7. Esa es mi apuesta, ¿vale? No sé si es verdad o no. Así que yo lo que voy a hacer, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos... Luego quito la música, no sé si lo estáis oyendo de fondo, pero luego la quito. Ahora es para acompañarnos un poco. Epa, que me equivoqué ahí. Vale, vamos a poner apuesta. El artefacto será para la versión de pago en el nivel 2 y en el gratuito en el nivel 35, ¿vale? Ahí, hostia, 35, tú, en el nivel 7. Madre mía. ¿Vale? Esa es mi apuesta, mi principal apuesta. Luego, vamos a jugárnosla más, porque claro, si nos fiamos un poco... aquí, si nos fiamos un poco de lo que pone aquí, estas son las cosas nuevas que va a incluir esta temporada. Que dice que se desbloquea el fusil de simetría en la versión de pago, la nueva actividad que es el sustitutivo de la ofensiva Vex, que va a llamarse el reloj solar para 6 jugadores, nos habla de aventuras excepcionales, triunfos, lore... Vale, no menciona en ningún lado raid. Y tampoco menciona subida de luz. Así que vamos a apostar. ¿Vale? Espera, voy a ver que no se me pase la hora. Vale, 3 minutos. Vale, estamos en tiempo. Todavía nos da tiempo. Entonces, otra apuesta. No habrá raid. Con 2 cojones. Cosa que me parece bastante mal. Pero bueno, esa es mi apuesta viendo lo que he visto en la página web. No sé qué opináis vosotros. Pero yo creo que no va a haber raid. Lo cual es un serio varapalo. Porque sí, tú puedes rellenar la temporada con distintas actividades, como la nueva ofensiva Vex, que no me acuerdo ahora el nombre, lo acabo de ver, pero no me acuerdo el nombre. Lo puedes rellenar un poco la temporada con eso, pero sin la raid, muchos jugadores no van a estar muy conformes. Vale, subida de nivel, ¿vosotros qué decís? Yo creo que sí. No viene en la página web que os he mostrado, pero tiene que haberlo, porque al principio de todo, cuando salió las temporadas hace un año, dijeron que cada temporada tendría un incremento de nivel en 50 puntos como poco. Si esta temporada no tiene incremento de nivel, para empezar, vaya coñazo de temporada, porque es un gran aliciente para jugar, ir subiendo poco a poco, no me vale que digáis, es que el artefacto ya te sube de luz. No, yo te digo que tú consigas armaduras cada vez más poderosas de luz. Entonces, yo creo que sí, pero por fuerza, porque es que si no lo hacen es una santa cagada. Así que confío en que sí que lo haya, aunque no lo hayan dicho ayer, pero yo creo que hoy sí que lo dirán. Y otra cosa que quiero decir es... Vamos a ver. Sí o no habrá pruebas de Osiris. Aquí yo no sé qué opinar. No sé qué opinar. He visto mucha peña opinando que sí, que no. Mi hipótesis es que han estado la temporada anterior probando en los laboratorios del Crisol el tema de eliminación. De vistas a introducirlo en esta temporada. Así que yo me la voy a jugar y yo creo que lo van a anunciar y van a reventar internet. ¿Vale? Yo esa es mi apuesta. O sea, a ver, algo me dice instintivamente, pienso que no, porque no creo. No sé si les habrá dado tiempo. Pero yo quiero pensar que sí. Porque si no, ¿cómo es que no va a haber raid? No va a haber raid, no va a haber tampoco pruebas. Algo tienen que meter. Entonces mi hipótesis es que si no hay raid, va a haber pruebas, ¿vale? Aparte que llevan demasiado tiempo dejando tirado Crisol y es el momento. No sé cómo lo veis. ¿Qué apuestas si no hay pruebas? No, yo apuesto que las va a haber. Vale, vamos a ver cuánto tiempo queda. Vale, vosotros no lo estáis viendo. Aunque igual es eso. Vale, pone que quedan 7 minutos. Lo voy a poner para que veáis. 7 minutos. Voy a actualizar.
Pero vamos, se va a retrasar un poco. Apuestas por las facciones. Vale. Las facciones. Pues no había pensado en apostar sobre las facciones. Le voy a quitar un momentín el sonido, porque si no me va a volver loco mientras acabamos esto. Facciones. Yo creo que no. No van a mencionar para nada las facciones. Me da la sensación de que se han olvidado completamente de ellas. Esa es mi apuesta. Que no van a decir nada de las facciones porque se han olvidado de ellas, sinceramente. O han preferido olvidarse de ellas, no lo sé. Disculpad, pero es la hora de la merienda. Los que habéis estado en anteriores IsoDirectos ya lo sabéis. Pruebas del farol de Osiris. Esa es brutal, tío. La del farol de Osiris. Esa no sé. No sé si la habéis visto. Si me seguís o no en Twitter. Pero es brutal, es brutal. A ver dónde lo tengo. Así es como nos hemos sentido. Pensábamos todos que iba a volver el faro de Osiris y lo que ha vuelto es el farol de Osiris. Claro, esto tenía más gracia ayer cuando aquí ponía que se llamaba el farol de Osiris. Ahora pone que se llama la linterna de Osiris y me han jodido el chiste. Pero bueno, ahí está. Y bueno, ¿se os ocurre alguna cosa más sobre la que podamos apostar? Que aún quedan 5 minutos. ¿Dónde dejaste al pollo? Bueno, hoy hemos hablado un pelín, pero no sé, no hemos comentado nada para venir a directo ni nada. Igual la semana que viene, cuando salga la expansión. Yo he puesto que va a haber 4 cinematográficas, una mazmorra basada en la cámara de cristal. Vale, pero todo eso no lo pueden mostrar hoy en la revelación. ¿Vale? En el directo este no lo van a mostrar todo eso. O sí, igual muestran el calendario. Estoy mirando todo el rato la hora, para que no se me pase. Cuando queden 2 minutos iremos ya directamente con el directo. Para que no se me pase. Pero no creo que muestren, a no ser que muestren el calendario de toda temporada, no creo que digan, va a haber mazmorra. O sí, no lo sé. Venga, vamos a apostar sobre eso, vamos a apostar. Luego nos echamos unas risas con todo lo que he fallado. No van a anunciar mazmorra. Pero no significa que no la vaya a ver, ¿vale? Estoy escribiendo un poco mal porque estoy alejado del teclado para no comerme el micro. A ver, algo más. No va a haber cubil de incursión. No lo va a haber, yo creo que no. Armas. Armasito. Bueno, ahora se llaman. ¿Cómo cojones llamaban? Armas pináculo, ¿no? No, armas pináculo era antes. Armas. Era. Algo como veraniegas, armas festivas, armas. ¿Cómo se llamaban, tío? ¿Alguno se acuerda el nombre? Bueno, yo voy a poner armas hito. Aunque no se llaman así. Rituales, joder, sí, pues voy guapísimo, tú. Armas rituales, ahí, bingo, bingo. Sí que mostrarán alguna. Es que es más, o las muestran ahora o las muestran el jueves. Mañana, vamos, la weekly. Yo creo que sí que las van a mostrar un poco. ¿Vale? No va a haber armas pináculo. Recordad que ahora ya son armas ritual. Estoy mirando el crono, aunque no lo veáis vosotros. Quedan 3 minutos y medio, ¿vale? Vale, pues yo creo que estas apuestas, porque no me da tiempo a apostar mucho más. No me da tiempo a apostar mucho más. Hombre, a ver, voy a poner una obvia. Obvia. Van a mostrar el tráiler en los 3 primeros minutos. Una de dos, o abren con él o directamente saludan a todos y dicen que nos muestran el tráiler. O sea, esa es obvia, es que no vale ni como apuesta, ¿vale? Pero bueno, ¿cuándo empieza la temporada? El martes que viene, día 10. Quedan 6 días para que empiece la temporada. Pues vale, pues esto es todo. Vamos a ver el directo, ¿no? Yo creo que ya hemos hecho muchas apuestas. Esto lo voy a poner más grande porque igual no lo veis bien.
Vamos con el directo. Voy a quitar la música de fondo. ¿Me oís? Porque a ver si la he cagado. Decidme por favor si me seguís oyendo o no. ¿Vale? Porque no sé. Tío, salúdame. Un saludo, Luis. Sí, sí me oís. Vale, bien. Vamos a actualizar la web. Aquí a tope. Esto lo tengo en HD a tope, ¿no? Sí, pues vale. A ver, quiero ponerlo lo suficientemente alto para que lo oigáis, pero también, si yo quiero intervenir, tengo que hablar por encima de ellos. Y mi micro es una mierda y no se oye por encima. Queda 2 minutos para que dé comienzo el tráiler, que yo creo que si muestran las pruebas va a romper internet. Así que os voy a pedir que en estos 2 minutos simplemente hagáis un gesto, que es darle like a este vídeo. Y si no estáis suscritos, que os suscribáis. Y así me ayudaréis a motivarme y decir, venga, va. Para hacer un directo me tengo que ir hasta Santander, ¿vale? Del pueblo. Tengo que ir hasta Santander. Oye, esto se ha parado. Espera, ¿qué ha pasado? Vale, vale. Dios, qué susto. Voy a actualizar. Tengo que ir desde el pueblo hasta Santander simplemente para hacer el directo, pero me motivo más si veo esas muestras de cariño. Gracias por ese like, por ese like. Te faltó decir que Exótico del 1 vuelve. ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, ahora vosotros no lo vais a ver, ¿eh? Pero me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar. Es que no hay muchas, tío. No muestran. Voy a poner que no muestran regreso de Exóticos. Vosotros no lo estáis viendo, ¿vale? Pero yo lo he escrito aquí en el Word. Bueno, 300 espectadores. Espero que este vídeo tenga 300 likes. La microplasta. Sin tiempo para... ¡Hostia! La sin tiempo. Es verdad, tío. Tío, es verdad. Lo he puesto. Regresa sin tiempo para explicaciones. Me mola tu teoría. Te la compro. Vale, va a empezar. Seguramente oigáis el vídeo más alto que a mí de momento. Baja el volumen del vídeo. Pues vale, pues igual sí, es que igual me he pasado. Empiezan con el tráiler. You've been busy, Guardian. When you slew the Undying Mind, you changed the course of history. Now time is broken on Mercury, fractured by the Legion. Me mola mucho esta estética, os lo juro, A new ending to the Red War. A ver, supongo que ya habéis visto todo, así que me puedo bajar todo. Pero mi teoría es que, o sea, cuando estés jugando la nueva actividad esta, te va a ir cambiando de vez en cuando el escenario, ¿vale? O sea, tú estás jugando en el fondo ese todo blanco, de repente vas a estar jugando en Venus del futuro. Bueno, el Mercurio, pero bueno, el Mercurio este del pasado. Y la paradoja perfecta. ¿Qué decís? ¿La van a hacer exótica o no? Yo creo que sí, que la van a hacer exótica. Mira qué guapada, tío. Dios. Mira, me veis ayer todo motivado viendo este tráiler. Toma, cabezazo. Paradoja exótica, sí. La música es guapísima. No sé qué tal me oís en comparación con el directo. El cabezazo
Está muy guapo y yo creo que se muestra en el nivel 10 del pase. Bring the sky down upon them. Hay un gesto o un rematador que es como el cabezazo. Que también puede ser que lo pongan de pago. No lo sé. Hello and welcome to a Bungie live stream. We are here to take a look at Season of Dawn. I'm Deej, I'll be your host, and I'm joined on set by two developers who have led our development team in the creation of this new story that we'll be telling. And how are you today? Rachel and Jonathan, do me a favor, introduce yourself to our community by talking a little bit about what you do at Bungie and what was your unique and personal contribution to Season of Dawn. I'm a producer on Vanguard Omega. I helped lead all the different disciplines and create this really cool experience for the community. And I was the narrative lead on the season. I collaborated with design and art to help bring you guys the story of Bueno, ahora se Saint están 14's big return. presentando. Very colorful today. Lo siento por si queréis saber la historia de ellos. Thanks for noticing. Pero yo quiero saber lo que hablan del juego, no en qué trabajan. And it is meant to remind me that a lion doesn't try to be fierce. It just is. Just like Saint 14. That wasn't rehearsed at all. That's not a joke. No, and it wasn't. It wasn't rehearsed either. It was very extemporaneous. You know, regarding Saint 14, the past 24 hours have seen a great deal of Saint 14 hype, I guess we would have to say. Yes. And as developers, as creators, what has been your own personal response to their reaction to the Season of Dawn reveal trailer? I spent most of the night watching all of the reactions to the trailers. It was probably my favorite part of the evening with my La verdad es que todo el mundo se ha motivado con que vuelva San 14. Tried to speculate what was going to be happening through the season. Professor Bromian was probably my favorite reaction so far. Yes, yes. It was a lot of cursing. It was a little bit of cursing, a little bit of curse words, but that enthusiasm, you know, those real-time reactions, those visceral reactions to the things that we work so hard on. I mean, is that not the best moment as a developer? Is, you know, when you create something, to see someone respond to it, to see someone experience it for the first time. That's why we do it, right? Absolutely, and I totally get the fan experience. I was a fan during Vanilla Destiny 1 when I was just a player. I was a fan of Saint 14's character, back when he was just a grimoire story and a helm. It's been an honor and a privilege to help bring a deep lore character like Saint 14 to the forefront of the player experience in Destiny. It's too bad he's dead right now, and the players are going to have to pull a miracle out of their butts to save him. But they've done it before, so maybe they can do it again. Maybe. If anyone can, our community can. As somebody who has taken that deep lore character and given them new life, talk to me about how you relate personally to the character of Saint 14. So Saint is probably the most lawful good character that we've ever created. He loves pigeons. He loves pigeons so much that he's named his ship after them. He's very large. He's very wholesome. And sometimes that gets him into trouble. Nos está un poco pintando como que San 14 es la hostia. A saint in that case. Absolutely. A virtuous character, the sacrifice. He's in trouble right now, guys. He needs Nos your han dicho, help. por ejemplo, que le encantan las palomas. So that help will be on the way on December 10th. Sí va a volver. When Season of Dawn begins, less than a week away now. So there's a lot of anticipation, there's a lot of excitement. Rachel, give us a sense, you know, we start with an idea. We decide on a story that we want to tell. As a producer, sort of bringing all these disciplines together into one creative process, how did everybody sort of share that inspiration and that motivation in doing all of the work that made this possible? I mean, it really wasn't hard to bring people together in this case. John and all the writers on the seasonal team have really inspired a lot of the team and how we actually go about building the season. Though that passion is super inspiring. Nico, Christine, and Paul, you guys were amazing. They were all really amazing. Ahora mismo se están lamiendo el culo, pero bueno. How we built the season and influenced what the actual season was. People brainstormed together. We built the season as a team, collaboratively, just like we built everything in Destiny together. It was definitely a really cool collaboration and cooperation for everybody. You know, I want to share a piece of art that
Pero me parecería más interesante que dijeran, por ejemplo, ¿qué fue antes? El concepto de San 14, traerla a la vida, o fue simplemente como producto de la temporada anterior. Jonathan, what can you tell us about the themes and the ideas that are captured in this beautiful piece of artwork? And programming note, we will release this on social media imminently. So that if you would like to make this your wallpaper or what have you, dure una hora aproximadamente. You don't need to go screenshotting right now. You only need to go and consult our Twitter channels. But talk to us from a creative standpoint as to what this speaks to you about. For sure. So besides being an awesome piece of art, all of that gear that you saw there belonged to Saint 14. The piece, though, is not about the gear itself. The piece, to me, is about Saint's absence, and perhaps even how Osiris feels about Saint's absence. The helm that you saw there is iconic. It's been with us since the very first version of Destiny, and it's synonymous with Saint as a character. The shotgun están diciendo que, por ejemplo, el casco es súper icónico, ha estado desde el inicio de Destiny. Y la verdad es que simplemente poniéndonos un titán con ese casco, ya nos creemos que es San 14. Fijaos si es icónico el casco. There's a huge problem right now, though, because he's dead. He's still dead, and we're going to have to solve that before we can give Saint back his weapon. The ribbons that you saw there as well. Claro. Saint brought those with him. Estaban hablando de la escopeta. En teoría la escopeta es de él. Se la tenemos que devolver. Eso lo explicaré más tarde, después cuando haya menos ruido. Pero entonces primero tenemos que revivir a San 14 para poder darle la escopeta. New miracles to pull out of, we don't need to revisit that line of dialogue again. Thank you so much for the work that you've done to create this moment of excitement for our community. People are really looking forward to embarking on this new journey. Keith no puede revivir. Dijeron que estaba muerto y bien muerto. El actor que le dobla en inglés es súper famoso y cobra un pastizal. No se lo puede permitir Bungie. ¡Oh! ¡Calendario! Obeliscos en Nessus y la zona muerte europea. El reloj de sol, que será un enemigo. Esto va a ser una aventura. Salvar a San 14. Evento de Navidad. Iron Banner, vale. Otro enemigo. Estos dos son enemigos de la nueva actividad. Esta va a ser la dificultad en heroico. With that, please do consult our social media channels. And look at this, we have two more developers in our hot seats. Robbie, Tomo, thank you so much for joining us. Han aprovechado para cambiar, van a cambiar los personajes aquí de golpe. The beginning of one season on the tail end of the end of another really will have an opportunity to change the game. Before we jump into that conversation, no había raid, chicos. No había raid. Y esto me cabrea. And what was your unique fingerprint on Season of Dawn? So I'm a creative lead at Bungie, which means I'm the one who is kind of the vision Mi mazmorra. Bueno, a ver, que la raid, si no está anunciada, es que no la va a ver, ¿vale? Pero la mazmorra sí que puede estar en plan secreto. La del susurro de gusano no la sabíamos. To bring them to life in the game. Cool. Yeah. And Tomo. Yeah, I'm the combat air lead here at Bungie. Part of the systems team, and so something that we one of our mandates is to make sure that we're continuously updating the game, keeping it fresh, keeping it engaging for players, and so definitely trying to do that again with Season of Dawn. Yeah, creating the action. Yep. In that moment when we finally get to play, we can feel your work. All right, that's wonderful. Robbie, Season of the Undying is coming to an end. Season of Dawn begins. This is going to be a different feel for our community than it was last year when we went from one season to the next. Can you give me a sense of how our goals are changing there? I know that we may have seen you or Luke Smith previously in Bungie Media talking about the fact that we're trying to build something that lives, right? So talk to me about how the beginning of this season really is a realization of those goals. So something we're really trying to do is take the triumphs, take the victories, and maybe even sometimes failures
that you experience as a player when you're in these seasons, and have them directly connect and evolve in the stories that we're telling moving forward. And so, basically the community is actively stopping the Undying Mind right now and stopping the Vex threat from the Black Garden. And during this time, Osiris is in the Infinite Forest, and he sees this timeline that the Guardians are on, and he sees Calamity. And so that's why he's leaving the Infinite Forest. O sea, Osiris, mientras está en el Bosque Infinito, nos está viendo en una de las realidades pelear contra la mente infinita, o sea, la mente imperecedera, y ha venido porque ve que se acerca una catástrofe. It would be finite and it would end quickly. And really what we're trying to do is kind of take that experience of the world changing, of the world evolving, of your actions having meaningful impact. It's something that you experience throughout the year and not just, at the burst. Whenever a big expansion comes out. Yeah. And I think if we look back at Season of the Forge, Season of the Drifter, Opulence, they were these self-contained, very specific experiences that didn't relate to each other all that Claro, much. está diciendo que el año pasado cada temporada era única, tenía su propia trama y ya está. Pero ahora esto es un mundo en constante evolución. Y a mí la idea me gusta. Le di palos al final de la temporada anterior porque creo que estuvo mal ejecutado, pero lo hicieron. O sea, la idea es buena. La idea I think something es buena. also interesting that we get to do is we actually actively get to see how people are actually reacting to the stories that they're experiencing as well. And as we're developing the future seasons as well, we're thinking about that, and we're thinking about the things that they like and they dislike as well, which is different than what we've been able to do in the past in some ways. So in any moment of gameplay or discovery, you're putting the pieces on the board that you can pay off later. Yes, and I mean it's something like John was mentioning before that we had something in deep lore right from Coincido years contigo, ago, and I think what we're FZ. seeing now is a game where Creo que we can Osiris actually, players can actually es initiate tan things importante, happening, we actually tan get to react importante to que them incluso faster. Tolan There's gonna be estaba a buscando a lot less of the, Osiris. like, oh, there's something in lore that we Es never posiblemente talked uno de about. los There's guardianes gonna be a más lot more poderosos de of, todos los like, okay, we tiempos say y something no at nos one lo han point in vendido como season, tal. and we really want to try to react to it within a shorter time period, really. Okay. So. Well, we've had a lot of talk so far about ideas and feelings and goals and ideas. Let's actually take a look at the game, Tomo. Eso, vale, vamos a ver cosas del juego. How we can configure a hunter for Está ideal combat 960. conditions in Season of Dawn. This may be what your character looks like on Se Tuesday. ve el artefacto nuevo. I mean, first off, I look freaking awesome. I'm a hunter. That's step one, of course. Yes. But also, like Robbie said, like even through our combat and like the action game, we want it to feel like you're evolving. Your guardian. Oye, your, la armadura mola setup, your un monster huevo, killing machine, that is evolving season over season. O sea, pareces un One of the ways we're caballero doing that, of medieval course, o is, algo, o sea, as some of you might have read Dios, on qué our weekly lucazo. updates, we have a solar subclass update coming with Season of Dawn. But on top of that, season over Osiris season, es hechicero. we're injecting new ways to play when it comes to like the artifact, changing up the mods there. So I'll dive in there real quickly. As you can see, last season it was Nos the Gate estamos Lord's dando el Eye. artefacto. This season it's called the Lantern of Osiris. Osiris and Saint 14 are our two main storylines, and so this is part of a storyline that will evolve over the course of this season, and you'll understand like where this kind of falls into place. We've also changed up a little bit of the artifact in the way like we have our mods laid out. As you can notice, we have in our first column here now we have our champion mods. Because the artifact resets at the end of the season, vale, esta vez, en vez de estar en la segunda columna para cuando te enfrentas a campeones, va a estar en la primera. Por ejemplo, el de imparable. This is your perfect weapon for the new combat conditions. Estoy mirando a ver qué puedo utilizarlo. Por ejemplo, ahora puedo utilizar fusiones de explorador y pulsos. Claro, es que va a cambiar ahora mismo. Character to confront those new challenges. Exactly. And this upcoming season, el antibarrera ya no va a estar en, por ejemplo, en sus fusiles. Va a estar en arcos, exploradores y pulsos. This upcoming season, because we did the solar subclass update as well, we're going to be focusing heavily on solar and void as our secondary element. Okay. So here's a couple that I've selected for myself. I personally really enjoy pulse rifles and scout rifles and stuff like that. So I've grabbed a couple of those, as well as in the second column here, our Guardians probably remember from this past season, all of them were reloader mods. We've actually mixed it up, so now you can also get unflinching para las armas, para recargar rápido o que no te muevan tanto la mirilla.
And then we've also added a couple new mods that players haven't seen yet. Han metido nuevos modificadores. A ver cuáles. This one called Guardian Angel. This allows you to get a chance of a healing vale. orb to drop, where you get a precision kill. Este cuando hacemos bajas con ciertas armas como exploradores, fusiles de fusión lineales y tal, puedes generar orbes. Tiene posibilidad de generar orbes si haces un golpe final de precisión. Había varias armas, ¿vale? And I understand it's evolving in this season. It is. So the rewards team did an awesome job of giving us Armor 2.0, but Armor 2.0 by itself isn't the end of it. Like they're continuing to enhance the experience. And something that you might notice is any piece of gear that you acquired during Season of Dawn now has a different symbol in their fourth mod slot here. Instead of having the Vex symbol for signifying the last season, we now have a new symbol for el símbolo este era para meter modificadores de la raid. Si no va a haber raid, through various activities within the season, you'll be able to acquire new mods that you haven't seen before. And these mods now have like a new mechanic that is called Charge with Light. And when you're charged with light, you actually get these benefits. So there's certain mods that allow you to get charges of light, and then there's certain mods that allow you to consume Charge of Light. And this becomes like this new gameplay engine that actually works throughout the entirety of Destiny now. It isn't just for the Nightmare Hunts or just for the raid. So we're pretty excited for that. Vale, o sea, las que han mostrado verdes son formas que tienes de recargarte de luz. Y las amarillas era cuando estás recargado de luz te dan ciertos beneficios. Eso se lo he entendido bien, ¿eh? Players might notice here that now you don't have just a single finisher icon here, so, signifying that that is what you have equipped. Instead, now we have a new multi-equip feature. On systems, we want to continue to evolve our features and continue to make the experience better for our players. And so what multi-equip does is more or less like a playlist for your finishers. And you can have up to 9 in your bucket here, and then you can actually just do like a right thumbstick click, and then you can favorite them, and you see that little star next to that where it says legendary. Yeah. And then that allows you to actually then have those randomly be selected when you're doing finishers in the game. Vale, si tienes este modificador de aquí y tienes marcado algunos como favoritos, aleatoriamente, ahí está el cabezazo. Pues este símbolo es el que viene en el pase, ¿eh? O sea que lo confirman. Este va a estar, de hecho lo acaba de decir. Pero vamos, que tú puedes marcar como favorito algunos finisher y los que tengas marcados como favorito te saldrán de manera aleatoria. Si simplemente te gusta uno, pues haces siempre ese y ya está. All right, so it's easy to do this to a sweeper bot tackle dummy, but why don't you give us a taste of how this stuff actually looks in the wild? Definitely. So and for that, we take you live to Mercury. ¡Toma la moto! ¡Vamos! ¡Moto de Mercurio! ¡Vámonos! Ya era hora, les ha costado, ¿eh? Can you stick the landing? Can you stick the landing? No, ha hecho una mierda de aterrizaje, pero bueno. ¡Ya era hora! A ver qué finisher hace. Vale, ha hecho ese. Y como tiene varios marcados como favorito, pues ahora vale. Le tenías que hacer crítico en el último. Vale, entonces ahora en teoría le puede salir otro aleatorio, que verás cómo le sale el mismo porque son así de gafes. No, le sale otro. Le mete el cabezazo. Este tiene mucha vida para ti, majo. Mejor mete a este, mejor mete a este. Vale, ¿ves? Entonces se hace cosas aleatorias. Vale, me gusta. Me gusta porque así tienes la opción de marcar varios favoritos y unas veces te va a salir uno, otras veces te va a salir otro, en vez de siempre con el mismo. Yeah, so I think we've talked a lot sí, Colibrí Mercurio, confirmadísimo. about Mercury, and you guys are going to see the Sundials soon. And I think something to think about and understand for the season is that there's going to be a lot more than just Mercury, than just the combat, right? Like you're going to be asked to go throughout the solar system, go to Tango Vale, Shore, no va a tener todo lugar en Mercurio, va a haber en más sitios. De hecho, ya vimos que había en Nexus y en la zona muerte europea la primera semana lo pusieron. We're going to be listening, we're going to be watching, and we're going to be thinking of how we can integrate the things that you care about, you like or dislike, into our future season development. And it's something that we think about a lot and we try to pay attention to a lot.
New PvP maps. Yep, we got Rusted Lands coming back. Rusted Lands is coming back. Yeah. So, for every type of player of Destiny are already... Dice nuevos mapas, ha dicho en plural, pero solamente ha nombrado tierras oxidadas, se llamaba, es que no me acuerdo cómo se llamaba en español. La han mostrado en el tráiler. Sí, este cinturón, ¿no? Pero creo que es el de la raid del jardín para los primeros del mundo. And of course, we will be watching, we'll be listening. Y también esto parece el This conversation will continue. I think we're being extremely interactive with how we react to the players these days. We're trying, yeah. The developers are reacting, the game is reacting, even the characters in the world are reacting. So we'll continue that rolling. Indeed. All right. Thank you so much. I think it's time now to see the sundial in action. And for that, we need to introduce you to the fire team that we have assembled right here, live on set. And welcome to the show, Cosmo. Hey, dude. Thanks for bringing together a group of people to take on the Cabal in this new activity. No, van a jugar el modo juego nuevo. Fighting party today. Pensé que iban a jugar eliminación, van a jugar el modo juego nuevo. From the player support team. To my right is Eric, who is an investment test engineer. Que se llama reloj de sol, o no sé cómo se llama. Across from me is Doug, who is an animator, works on a lot of the emotes that you see. Mitch is another investment test engineer. Ha dicho mapas nuevos, en plural lo ha dicho, solo que solamente ha nombrado ese mapa. Yo espero que haya algún mapa más. Lots of new gear to add to your collections. Using our developer tools, we can have this God's Eye floating through the space. You can see the gear that every player of Destiny 2 can earn as part of Season of Dawn, and then if you're a holder of the Season Pass, esto es nuevo, ¿no? Obviously in the premium track, you can earn these ornaments. Hostia, cómo mola, tú. 14 inspired, everyone's a knight in shining armor, and can't wait to make my warlock look that unflinchingly noble. So thanks for the preview. Before we actually activate the activity, I would like to introduce you to two more developers who have braved the hot seats. I'm here with Antem and Matt. You guys worked to actually create this new activity and refresh the destinations. But in your own words, please tell our audience what your contribution was to Season of Dawn. Personally, I was responsible for doing a lot of the visual effects and stuff like that. But like with our team, like we were able to collaborate all together to build this like beautiful experience. And without the help of Matt, we were able to build something really engaging as well. I am an activities designer, and with the help of Antem, we were able to make a really cool experience for you. I worked on activity structure, encounter design, your overall experience as you go through encounters and interact with the mechanics and your moment-to-moment what you're shooting in the face, essentially. That's really what it comes down to, doesn't it? That's what, we've always been at war with the Cabal. Whether we wanted it or not. Está haciendo collas con la mítica frase de lo queramos o no, hemos comenzado una guerra con los Cabal en some developer commentary while they shoot those things in the face. Cosmo, you are prepared to begin this activity. First thing that we can notice here is that we have a new landing zone for the sundial. And talk to me a little bit about the inspirations and the design motivations that went into breathing some new life into Mercury. In Mercury, like we had this really good opportunity from narrative to like really clash all these different timelines. You got like past, you got present, you got future. El puñetazo que ahora se lanza. We wanted to like see all of these assets again. So like we just like figure out how to make this like as epic and as beautiful as possible. And then like suddenly we had the idea like, why don't we just put all of them all together? And it was daunting. It was really scary because like there's a lot of technical challenges. We had to like go around with like lighting. We had to go around with world art and just like over and over again to like make sure they actually got it all working with these giant time walls and everything. But in the end, like it was worth it. Like I'm really proud of the work we were able to do. O sea, que es una mezcla también un poco como la Casa de las Fieras y Ofensiva Vex, ¿o qué? The sundial is sort of emerging in the distance. This is Osiris's device that he can use to sort of control the corridors of time. Ahí está el aparato de Osiris. What were some of the different motivations that we embraced as we created this new action for the player? Once we learned where we were going on a ver cómo afecta la jugabilidad. O si está I'm so sorry.
But it was obviously, time cops stopping time crimes. Time cops stopping time crimes. And yeah, you can see players here, they just engaged with one of our new... Chris, no, en principio no va a haber nueva raid. No han dicho nada de la nueva raid. O sea que no va a haber, yo creo. This enormous device. Vale, a ver, what were some of the different inspirations for creating this new structure? It's pretty daunting. So for Sundial, we had to make this crazy time machine. It's super dangerous. Hombre, es bastante llamativo, la verdad. Borrow a lot from this Vex tech, and then mira tú, que está dando vueltas como loco. Mystical arcane person's I got an idea, and he's built this crazy thing. So we had to mix a lot of these structures of really cool visual effects language that we have for Vex, a lot of grids and stuff. And then Qué guapo, tío, te metes en otra puta dimensión. Technical stuff that Osiris has, which is visualmente es muy potente esto, 18th century nautical instruments and stuff. And then we just built it and me gusta mucho visualmente cómo estabas ahí en Mercurio y de repente te has teletransportado pues a otra época distinta o algo. Cómo mola. And it looks like they're in the future counter here. I love this one. Yeah. So they step through an aperture into a different alternate reality, into a different timeline, and this is what could come to pass. Mola mucho, mola mucho. What could come to pass? No os metáis con los hechiceros porque no ha acertado una. And they step through that window, they're not entirely certain what they're going to get. This can be different combinations of timelines. It's going to be different every time. Vale, hay que dar al bicho con las bolas. Yes, and the bosses will evolve. They will. Bueno, al menos tiene un poco más de variedad que la ofensiva Vex. Sí que es una mezcla entre ofensiva Vex y Casa de las Fieras. But I really wish I could talk about, but I'm super excited for players to find out what it is. As the season rolls on. And to your point, week over week there will be different bosses for them to face at the end of this. Pues sí, la verdad es que esto es lo que esperamos de Osiris y del Bosque Infinito. Distintas realidades. So your first experience with the Sundial will certainly not be like your last experience with the Sundial. Pero me gustaría ver si se meten en la que es todo blanco. Es que mola mucho, es estéticamente rara. You'll always complete it. It doesn't matter who you matchmake with. And so if players find themselves with you, they'll still be able to complete especially UD, they'll still be able to complete the activity. What? Yeah. Shade. Especially so yeah, the whole one of the goals for when we set this up is it's not a traditional horde mode. There are mechanics in here, and you'll find that there's a lot of different strategies you can incorporate in order to get through the activity and earn your rewards as fast as possible. Yeah, okay. And when hard mode comes out, you're gonna want to bring some friends that have, that have leveled up their artifact and gotten better mods to be able to use against. So point of order, the Sundial is a 6-player match-made activity. Vale, I can bring a pre-made 6-player fire team if I want. Obviously, a team that can communicate with each other and coordinate with each other can complete this activity more efficiently, more quickly, get to that loot at the end. But in terms of hard mode, that does require a pre-made fire team. Vale, el modo heroico, como ocurría con la Casa de las Fieras, no tiene matchmaking. We got some big bad bosses here. Solo tiene matchmaking el modo normal. One of the big challenges we had to figure out for this particular encounter is that we had to be able to throw this ball that creates this giant laser and stuff. I'm so glad we got that in there. A ver, sí que se parece un poco más de momento a la Casa de las Fieras que a... And we had to make a laser be brighter than the sun. Que ofensiva Vex. And that was a challenge. I'm glad we got it working, but my gosh, we had to iterate a lot on that one. Yeah. So talk to me about what the players are doing right now. They're picking up these charges. How exactly are they using these to overcome the tactical conditions here? So in this possible future, the Cabal have won. They've learned to potentially weaponize the light, and they have all their ships just in orbit, and you're basically, thematically, you're just basically saying, stop hitting yourself. You're throwing their kind of beacons. He's like, I remember we were really in production, I went up to John, I'm like, can we get a line that says, "Idiots, turn off the laser!" Chicos, los que decís que el poder base va a ser 960, o sea, 950 más 10, pero no lo han dicho, ¿no? O sea, se ha visto la armadura que está a 950, pero no lo han llegado a decir. En ningún momento he oído yo que hayan dicho nada del poder de luz todavía. That's the power fantasy here.
The sundial itself, it looks like a very dangerous thing. It looks like the type of thing that your mother would tell you not to play on, and here we're sending 6 people up on that thing to play with time. What were some of the different discoveries that you make along the way through playtest with the sundial specifically? Make friends. I'm just kidding. No, it was actually Bueno, se están viniendo arriba. Están diciendo que esta actividad parece súper peligrosa, que no se recomienda en casa jugarla. Pero vamos. Parece un paseo de momento este nivel. Vale, a ver a qué dimensión les manda ahora, tío. Estoy muy intrigado con eso. Era nivel 49 de artefactos. Sí, yo creo que tenía a 950 todo y más 10 del artefacto. El hechicero cada vez que lanza la magia de los puños falla. O sea, y aquí están, venga a suicidarse con el aspirador este que da vueltas. Vale, cada semana va a haber un jefe distinto. So we've given you a taste of the new action, the conditions, what's at stake, what you have to fight with. New champions will require a new artifact. Anything else you want to call out? No, just the whole team. The whole team that worked on this they just brought it. Yeah. So I'm super proud of everybody. Cool. Bueno, tampoco han querido profundizar mucho más porque, claro, quieren que lo juguemos, no que nos spoileremos enteros. Pues Snorlax, joder, haciendo honor al nombre, cabrón. De momento no han dicho demasiado cosas. Nos han mostrado este nuevo modo de juego, han mostrado el calendario con los eventos de la temporada y parece que no va a haber raid. Tenemos colibrís Mercurio. Y los finishers, en vez de equiparte un finisher, puedes marcarte varios finishers para que salgan aleatoriamente uno u otro. No está acabando el directo, ¿no? At the end of this stream, we're going to publish our first chapter of pre-launch web lore to the Bungie blog. Go check it out. And we're going to have another one to publish every day between now and launch. Vale, adelantos de lore, Tuesday, ¿no? The weekly reset will change the game more than it does on your standard week. We're really looking forward to you playing Season of Dawn. We thank you very much for tuning into this live stream. En cuanto acabe este directo, un adelanto de lore y de aquí hasta el día 10, cada día uno más. Getting the community together to receive some new news, and we can't wait to see you again on Mercury. Please watch your step. It's a dangerous place. I'm Deej. Thanks to all of the developers who Pero espera, no puede ser. Mira, no cierres el directo porque esto ha sido una mierda. ¿En serio? Venga, tío. O sea, cállate, Osiris, cállate. O sea, ¿pero qué me estás con Tyner? Chicos, quiero ahora mismo, ¿vale? Estáis 500 y pico conectados ahora mismo. Quiero que pongáis del 1 al 10 vuestra valoración de esta mierda de revelación que han hecho, porque no han mostrado prácticamente nada. Chicos, quiero notas. Quiero notas. Y os adelanto que yo le pongo un 3. Bueno, un 4, venga, un 4. Pero vamos, que le pongo un suspenso. Le pongo un suspenso porque no han mostrado gran cosa. Han mostrado algunas armaduras, ¿vale? Han mostrado lo de los finishers. Han mostrado el colibrí ahí. Han mostrado un pelín esta actividad nueva. Y ya está. Ni siquiera nos han dicho nada de del poder, de la raid, de mazmorras. Hostia. Hostia, me ha decepcionado un poco, ¿eh? 0001. Ahí te flipaste. Hostia, tío, esto me ha fallado un poco, ¿eh? Os juro, pero os juro por lo más sagrado que yo pensé que este directo iba a durar mínimo 1 hora, que nos iban a mostrar muchas cosas, ya que, coño, que salen 6 días. Que menos que saber si vamos a tener subidas del nivel o no. Pero ya veo que no. Bueno, pues esto... Ahora cuando acabe, quiero ver si acaba el directo o no. Vamos a ver el calendario, ¿vale? ¿Alguien que pueda mirar en Discord si alguien ha puesto la foto del calendario? A ver, estoy mirando un poco en Discord. ¿Nadie ha puesto la foto del calendario, por favor? No.
Voy a tener que buscar la foto del calendario. Pero vamos. Vamos a ver. ¿Ahora acabará el directo? Tiene pinta de que sí, tío. Me ha decepcionado. Me ha decepcionado por la cantidad de cosas que no han mostrado. Buah. Hostia. A ver, vamos. Esto ya ha acabado. Vale, esto ya ha acabado. Vamos a ver. Vale. Esto no han dicho nada. Yo estoy bastante convencido, pero bueno, no han dicho nada. No habrá raid. Pues parece que no va a haber raid. Subida de nivel, yo he dicho que sí. Y es que no. No van a anunciar pruebas de Osiris. Sí que hay facciones. Aquí he fallado. No han mostrado armas rituales. O sea, tío, que al menos haber mostrado una. No te digo que muestres las 3, pero muestra una. No han hablado de exóticas que regresen, aunque puede que venga durante la temporada, pero nada. O sea, bueno, sí, es que han abierto directamente con el tráiler, pero eso era obvia. No sé. No sé cómo sentirme, chicos. No sé cómo sentirme ahora mismo. Como presentación de temporada, una caca, pues sí. Colibrí Mercurio, ¿qué quieres más? Qué cabrón. Pues sí, un poco más. No, pero a ver, yo no digo que revienten con spoilers. Yo lo que digo es que nos digan cosas como qué ocurre con la subida de nivel, que nos lo expliquen, porque claro, si no hay subida de nivel, eso significa que ¿qué objetivos tenemos esta temporada? Si tú por lo que sea ya estás a 960, ¿qué objetivo tienes esta temporada? Si va a haber raid o no, aunque ya lo hemos deducido, pero no sé, o sea, yo no digo que te muestren muchas cosas. De hecho, han hecho bien en mostrarnos un poco la primera fase de la nueva actividad y no mostrarnos muchos más. Eso está muy bien. Pero yo esperaba más cosas. ¿Qué queréis que os diga? Pero, a ver, se están quedando sin ideas, pero ya no es cosa solo de ideas. Lo de subir de nivel no les cuesta nada. O sea, es una mecánica que tiene el juego. Ponnos 50 puntos de nivel para subir. Así estoy entretenido estos 3 meses. O 2-3 semanas, lo que te lleve, pero estás entretenido. Lo del asito. Ni siquiera nos han aclarado, primero, si va a haber subida o no de nivel. Segundo, si va a haber nuevas recompensas, o sea, nuevas actividades que recompensen con un nivelito. No sé. Nos han puesto el cabezazo, con eso ya hace. Sois unos cabrones, pero me parto con esos comentarios. Te han puesto un colibrí en Mercurio, ¿qué más quieres? Buah. Costa Enredada y Marte obeliscos abiertos. Sí, también Nessus y la zona muerte europea. A ver, voy a buscar. Vamos a buscar al inicio. ¿Alguien? Aquí estaba. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Entonces, la primera semana, ¿vale? Porque el juego sale el día... Ah, no, la primera no, la primera es esto. Vale, espera. Primera semana, nuevo modo de juego, el reloj solar este, vale. Y el primer jefe que se llama Nirul, vale. Va a haber 3 jefes por lo que veo, Nirul, Ozlek y Tazarok. No veo más jefes, vale. Luego, gratis para todos, el nuevo artefacto de la temporada, actualizaciones de las subclases solares, modo de juego de eliminación, pero eso ya estaba, reskin del mapa Tierras Oxidadas, creo que se llamaba, y la primera semana Costa Enredada y Marte van a tener obeliscos abiertos, que eso es gratis para todos, eso lo dijeron. Va a haber 4 destinaciones que tienen
esa particularidad de la temporada, pero que no sabemos todavía exactamente en qué consiste. Vale. Luego, la segunda semana cambian al jefe por este otro. Son todos iónicos, porque son los que intentan cambiar el tiempo. Para ganar, para que la guerra roja la ganen los cabales, es lo que intentan. Vale. Y entonces cambian la Costa Enredada y Marte por Nessus y la Zona Muerte Europea, los obeliscos estos. Y además saldrá la aventura para salvar a San 14. Eso es la segunda semana. Y luego sale la Aurora. Que nos muestran aquí algún colibrí, pero, o sea, algunos estáis diciendo, vuelve la SRL. No sé, a mí esto no me dice nada. El año pasado la portada también era una moto y no volvió nada. Vale, Iron Banner, que esto es reskin, ya lo habían dicho que iban a ser reskin las armaduras. Nuevo jefe, esto estamos hablando ya de la tercera semana. Y luego, las semanas siguientes, en la cuarta semana ya nos meten el modo heroico, la primera aventura exótica. 3 semanas después, sin novedades, hasta que nos meten otra aventura exótica. 3 semanas sin novedades. Y luego ya esto, que supongo que esto de aquí va a ser lo que dé paso a la siguiente temporada. Estas actividades va a ser como, digamos, que aparece la mente imperecedera la temporada anterior, pues será el equivalente, ¿vale? Y Días Escarlata por San Valentín. Pero, ¿qué queréis que os diga? O sea, no hay avisado... Bueno, espera. Imperial Foundation. Esto podría llegar a ser... Yo estoy diciendo que es lo que da comienzo a la siguiente temporada. Podría llegar a ser una mazmorra, no lo sabemos. ¿Qué sabemos de esto? A ver, alguien que me diga por el chat. No hay SRL. Hola, hay 3 jefes iónicos. ¿Volverán las capas de desolladores del 1? Pues molaría, ¿eh? Porque hasta yo las usaba. ¿Qué quieres que te diga? Estaban muy guapas. Pero si tuviera que adivinar, no, porque han mostrado bastantes armaduras y no creo. Pero molaría, la verdad. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Un pelín decepcionado sí que estoy. Porque yo esperaba más información. Más concisa con algunas preguntas que importan. Como por ejemplo, ¿no va a haber raid? O sea, recordemos que Luke Smith hizo un ejercicio de sinceridad y nos dijo que no iba a haber... O sea, algunas cosas que estaban bien, otras que estaban mal que no conocíamos. Vale, pues aquí esperaba lo mismo, que nos dijeran, pues mirad, no va a haber raid porque no nos da tiempo, no tenemos recursos, lo que sea. Habrá en otra temporada raid, pues vale. Pero al menos decirlo. Lo mismo con la subida de luz. Porque no lo han dicho, entonces deduzco que no la hay. Y no me mola. ¿Qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué queréis que os diga? Pero eso no me ha gustado tanto. Que sí, que es una temporada de 10 euros. No es en plan excesivamente caro, ¿vale? Bueno, hay gente que igual sí que le parece que está... Que se pasan un poco con el precio, ¿vale? O sea, esto es discutible, pero no quiero discutirlo. Pero quiero decir... no es un precio excesivamente caro, pero es que el contenido... No sé. Yo creo que se nos va a acabar. Porque, ¿qué pretenden? ¿Que estemos haciendo obeliscos y el dial todo el día y ya está? ¿No hay más cosas esta temporada? Coño, porque esta temporada tenías caza de pesadillas, tenías ofensiva Vex, estoy hablando de la temporada anterior. Tenías la mazmorra que sacaron. Tenías bastantes cosas para hacer. Una raid. Una raid. ¿Qué son el obelisco? No lo han dicho. No lo han dicho. Solamente hemos visto esta nueva actividad. ¿Vale? Pero esta otra no la han dicho. Solo sabemos que hay 4 destinaciones para hacerlo. Y que es gratis para todos los jugadores, tengan o no el pase. No compares el DLC con una temporada. No, a ver, Pepe. Yo no estoy diciendo
que esta temporada tuviera que ser mejor que la anterior. De hecho, llevo todo el día diciendo que no puede estar al mismo nivel. Lo mismo ocurrió cuando salió Forsaken. Las siguientes temporadas no podían estar al nivel, las del pase anual, porque es un DLC grande. Y estos no son DLCs. Pero yo lo que digo es que al menos que nos pusieran, pues yo qué sé, lo de subir la luz o algunas cosillas. Porque, por ejemplo, si te ponen lo de subir la luz, ya como que te obligan a continuar haciendo actividades de la temporada anterior. Entonces tienes un poco más de contenido. Pero es que ahora si las haces es por gusto, porque no te van a dar nada. Aún así, sí que nos han mostrado bastantes sets de armaduras, ¿vale? A ver si... Cuando fueron... Ah, bueno, por ejemplo, a ver, esto me ha gustado, ¿vale? Aquí te lo pone. Cuando lo activas, ¿vale? Un rematador al azar que hayas marcado como favorito se ejecuta, ¿vale? Entonces tú puedes ir marcando favorito, esto para los que no lo han visto, ¿eh? Puedes ir marcando favorito este y este y este, por ejemplo, y cada vez que haces un finisher, pues va a hacer uno de los tres al azar. Eso me mola. O sea, la verdad es que esa idea está bien. Es buena, ¿eh? Es buena. Vale. Y luego, esta armadura me gusta mucho porque parece un caballero. ¿Qué quieres que te diga? Un caballero medieval, todo ahí coqueto. Y luego aquí nos han mostrado dos sets de armaduras. Son dos sets, ¿no? No es el mismo. A ver. Vamos a verles. Vale, sí, esta es la que es como un caballero, pero le han puesto el brillo dorado. Obviously, in the premium track, you can earn these ornaments. Le voy a quitar el sonido. Y si voy un poco para atrás, esta es otra armadura distinta. Bueno, pues nos han mostrado dos sets de armaduras más del Iron Banner, pero aún así veo poco contenido, ¿eh? Sí, Chema, si yo estoy de acuerdo en que tú vas a tener que farmear el artefacto para poder hacer actividades más difíciles. Eso es cierto. Pero es que a mí me gustaría que combinasen eso con subida de luz, porque tengas que jugar ciertas cosas. Ya no va a haber cosas destructivas, porque doy por hecho que el 98% de los jugadores, a no ser que sea alguien que empiece ahora, está a 980. Hostia, está a 950 de poder base como poco. Entonces, los destructivos ya no les sirven. Solamente les sirven los hitos si no ha llegado a 960. Y si ha llegado a 960, ni eso. Una persona que haya llegado a 960, ¿qué hace esta temporada? Pues nada, pues se dedica a otros juegos. Sí, qué pereza otra vez con los hitos. Sí, puede dar pereza, pero tú piensas una cosa. Es que ahora mismo te incentivase eso a jugar un poco, pero es que si ni siquiera vas a poder subir porque ya estás al nivel máximo, ¿qué sentido tiene? No sé, yo creo que aquí lo bueno es que la gente yo creo que se va a quejar. Yo creo que esto en cuanto empecemos a jugar un poco y veamos que se te queda un poco falto de contenido, yo creo que la gente se quejará con razón. Y bueno, pues lo tendrán que corregir. No sé, decidme qué opináis, chicos. Yo os leo. Hombre, si me escribís todos no puedo contestar a todos a la vez. A ver si me entendéis, que sois... Ahora ya ha bajado un poco, pero antes erais 500. ¿Qué quieres que te diga? No puedo contestar tanto. Pero... A ver, os leo un poco, al menos la idea. Falta un exótico. Bueno, a ver. Falta un exótico. Nos han mostrado... en el calendario... aquí está... Aparte de que nos dan una exótica con el pase, ¿vale? Simetría creo que se llamaba. Pues aquí tenemos dos aventuras exóticas. Y si hubiera en secreto una mazmorra, o aunque fuese esta que no fuese secreto, ya serían 3. O sea, 4 exóticas, contando la simetría. Son, bueno, no está mal, a ver. Tampoco podemos pedir 20 exóticas. Está bien. Pero no sé, chicos. No lo sé. No lo sé, esperaba más, ¿eh?
SRL es el símbolo de la aurora. Sí, sí. Es la aurora. ¿Dónde veis como que el símbolo de la aurora? Salen con las, con las pruebas de Osiris. No, no hay pruebas de Osiris encima de eso. Mira, me estoy remontando un poco a comentarios más atrás. Prefiero pagar 10 pavos más y que me den algo bueno. Yo coincido contigo, pero no sabes a qué punto. No sabes a qué punto. Yo prefiero pagar un poco más y que sea una temporada con más sustancia que pagar 10 pavos y que, coño, tío, que aquí hay 3 semanas entre esto y esto sin novedades, ¿eh? Bueno, a ver, 3, 2, porque la primera semana haces esto y luego estás 2 semanas sin contenido, pero bueno, ¿me entendéis? Cristian, dices que juegas solo, que solamente puedes hacer los de estandarte de hierro, pero tú piensas que ahora mismo vas a tener otra temporada entera para poder hacer lo que sea y subir de luz. Es que... Ah, que la foto esta te hace parecer que es la SRL. No sé. Ojalá. Ojalá, al menos sería algo divertido. A ver, al menos esto nos confirma que hasta el 18 de febrero va a durar esta temporada, mínimo. ¿No? Porque si esto... O sea, ¿qué es? ¿Desde diciembre? Enero, febrero, 2 meses. No, pero tiene que ser más, tiene que ser 3 meses. Hasta marzo. Pero no hay fechas. No sé. Lo mismo que ayer estaba con un hype de la hostia, ya me visteis en el vídeo, y eso que ya estaba un poco más contenido de la emoción. Ahora mismo esto me ha dejado un poco frío. Porque sí, el nuevo modo de juego visualmente muy guapo, ¿vale? Pero he hecho en falta cosas. He hecho en falta cosas. Que luego igual jugamos la temporada y está bien, ¿eh? O sea, tampoco ahora os llevéis una mala impresión de que va a ser una mierda porque no tiene por qué. Pero yo al menos esperaba que diera más información. También os digo una cosa. Mañana es jueves, ¿vale? Mañana saldrá la weekly, creo. No creo que... La semana pasada la habían cambiado de día porque coincidía con Acción de Gracias. Pero mañana en principio saldrá la weekly. Y yo creo que ahí tienen que aclarar cosas. Van a decir más información. Porque empieza ya la temporada la semana que viene. Y tienen que decir más información. Pero bueno, pues es que el primer día... A ver, yo si puedo, todavía no estoy garantizado al 100%, pero si puedo, el martes que viene haré directo, ¿vale? Un IsoDirecto para empezar la temporada. Y probaremos todas estas cosas. A ver, para un día está bien. Joder, es contenido que igual no me da tiempo a probar todo en un día. Pero bueno, no sé qué opinar, chicos. Por ejemplo, decís, es que alguno me ha dicho, pero es que igual no hay dinero para generar todo esto, tal. Yo solamente digo de hablar de cosas que va a venir esta temporada, como las armas rituales, que lo estáis diciendo ahora en el chat. ¿Tanto costaba haber mostrado una foto de un arma ritual, aunque fuese? Ya te genera un poco de curiosidad. No han dicho nada de las armas rituales. Yo no he escuchado en ningún momento que hablaran de armas rituales. Pero debería de haber. Debería de haber. Y hay cosas que no han mostrado. O sea, también... O sea, yo no quiero que ahora os vayáis con una mala decepción. Yo no digo que la temporada sea una mierda. Yo lo que he dicho es que el directo está mal enfocado. Porque sí, nos ha mostrado el relojito este, pero poco más. ¿Vale? El directo, yo creo que tendrían que haber dado información más útil y generar un poco más de hype, y lo han dejado a medias. Yo estoy diciendo que el directo que han hecho ha sido flojo, pero la temporada puede que no esté tan mal. Yo el único problema que veo es este pedazo de salto que hay aquí, al cabo de 3 semanas, 3 o 4 semanas, ¿vale? Pero por lo demás, bueno, a ver, justo esto acaba el 7 de enero y hasta el 14 de enero dura
la Aurora. Pero aún así, aquí hay un salto grande. Aquí hay un salto de 2 semanas, 2-3 semanas, que bueno. Pero no estoy diciendo que la temporada sea una mierda, ¿vale, chicos? Vuelve a Activision. Yo os lo dije, ¿eh? Cuando se fue Activision, aquí todo el mundo sacando el champán. Y yo lo dije, que Activision ya no solo es la pasta que ponen ellos, sino que ponían 2 estudios, que quieras que sí, quieras que no, trabajaban muchísimo más en conjunto, había más gente trabajando en el juego. Y se nota. Tienen más libertad creativa, tienen algunas ideas. Esta idea de temporadas que van evolucionando, yo creo que no la habrían podido hacer con Activision, ¿vale? O sí, no lo sé, pero yo creo que no. Pero hay limitaciones, entonces no sé. Pero bueno, hay que centrarnos en lo que tenemos. El Iron Banner está solo una semana. No, no, no. Esta es la primera semana que va a estar, pero luego habrá más. Claro, estas 3 semanas que hay aquí, seguro que aquí meten un Iron Banner. Fijaos que pasa casi un mes. Aquí va a haber un Iron Banner, entonces no tienes 3 semanas de hueco. Realmente te van a rellenar una con estandarte o algo. No, Charlie, a ver, yo no estoy diciendo que la temporada sea una mierda. Yo estoy diciendo que el directo ha sido un poco a medio gas. Y que esperábamos todos más respuestas porque las necesitamos. Tenemos muchas preguntas acerca de esta temporada. Necesitamos respuestas y no nos las han dado. Y eso es lo que me ha dejado frío. Pero la temporada, bueno, pues tiene sus cosillas. ¿Qué queréis que os diga? Mínimo 3 exóticas que conozcamos, mínimo. Y no sé, a ver, voy a quitar esto. Vamos a ver. Vamos a ver qué incluye. O sea, a ver, no me digáis que esta armadura no mola un huevo. O sea, yo la verdad es que me encanta. O sea, es que es un puto caballero medieval, tío. Pero con estética. Vale, entonces, esto va a ser un emblema, yo creo, de San 14. Esto yo creo que es el artefacto. Este es el cabezazo. O sea, es el mismo símbolo que salía cuando se lo han equipado. O sea que al menos sabemos que este gesto, que está guapo, rematador, perdón, no gesto, no es de, o sea, es de pago con el pase, pero que no es en plan que tengas que comprar con Eververso. Y había más rematadores. Yo he visto mínimo, no, bueno, no sé si es rematador o gesto, a ver. Este es un gesto, yo creo. Creo que es un gesto. Mira, por ejemplo, ¿qué les cuesta decirme? Pues mira, este engrama, que es el de Eververso, que te garantiza que te pueda caer un objeto que te falte de no sé qué temporada, ¿qué te cuesta decirme? Pues te va a caer el objeto de tal temporada, ya está. Inspecciona el emblema, el engrama, ya está. No estoy pidiendo gran cosa, simplemente dudas que tenemos. Aquí una skin para un rocket. Y un gesto exótico, esto va a ser un gesto. No sé. Y San 14 ruso, punto. San 14 mola que te cagas, tío. Espero que no se quite el casco, ¿eh? En serio, quiero que se quede el puto casco y ya está. Hacen que dé más ilusión la armadura que traen por semana de Eververso que la propia temporada. Hombre, a ver, la armadura esta del pase va a estar muy guapa, ¿eh? La de los caballeros esta, tío. Esta va a estar muy guapa. Ah, la otra que nos han mostrado cuando estaban en el reloj este de arena, será la armadura de Eververso. Pues esta temporada va a ser más guapa esta que la de Eververso, si es la que pensamos, ¿eh? Te recomiendo que la próxima vez seas más cauto con tu hype porque te creas altas expectativas y después pasa esto. En parte tienes razón, Alfredo, pero yo os lo estoy diciendo. Yo no ahora mismo estoy un poco frío por la temporada en sí. No es por la temporada en sí, es porque yo quería que mostrasen más cosas en plan dudas que tenemos, ¿vale? Es lo único que pido. Siempre que alguien se quita el casco, queremos que se lo vuelva a poner. Bueno, a ver, Saladino está bien. O sea, el personaje está bien hecho, está bien. Pero con Osiris fue... quita.
y a San 14 que no se lo quite. O sea, es que lo icónico de él es el casco ya. Que no se lo quite, tío. Pues bueno, ya os he preguntado la opinión del directo. Más o menos hemos coincidido. No va a haber pruebas, Juan, no va a haber pruebas. ¿Estás frío por la falta de información y las pocas respuestas de tus muchas preguntas? Pues sí. Pero creo que como cliente, ¿vale? Como consumidor que he pagado por jugar a esto, alguna de esas respuestas te las tenían que haber dado. Porque encima son cosas obvias. No estoy pidiendo... No estoy diciendo, ¿va a haber una mazmorra secreta o no? Pues bueno, yo acepto que va a haber sorpresas, porque las va a haber. Pero algunas cosas como la subida de nivel, la raid, o las armasito, o qué coño hay en estos engramas, no va a haber raid, no. ¿Y si San 14 es Samantha 14? No, tío, ¿la has oído hablar? Si es ruso, vamos, de Stalingrado. Aparte que sería como Metroid, entonces ya. Sí, va a haber sorpresas, chicos, o sea, esto tenerlo en cuenta, va a haber sorpresas. De hecho, muchas veces las mazmorras no están avisadas y las meten, ¿vale? Históricamente han ido metiendo una mazmorra por temporada y solamente lo han avisado en esta temporada el día que salía. Creo que solamente esta temporada lo han avisado. Entonces cosillas va a haber. Igual hay una misión exótica secreta o una mazmorra secreta. Algo meterán porque, o sea, siempre lo han hecho. Entonces yo no estoy diciendo que la temporada vaya a ser mala. De hecho, argumentalmente, solamente con el tema de los viajes en el tiempo, no sabemos hacia dónde puede ir esto después. O sea, es que hay un sinfín de posibilidades y narrativamente puede ser muy potente. Coño, que tenemos a San 14, que es uno de los guardianes más legendarios que hay, junto a Osiris. El dúo dinámico, ¿qué quieres que te diga? No hay raid, Cristian, no hay raid. Entonces, la temporada puede estar muy bien. Narrativamente estoy seguro que va a ser muy buena. Y jugablemente, pues es lo que veremos. No nos ilusiones, porfa, Iso. A ver, es que os he metido un poco de bajo, pues también os tengo que recuperar un poco la ilusión. Pero bueno, chicos, yo espero que os hayáis divertido. Voy a dar por concluido el directo. Ya os digo que la semana que viene voy a intentar hacer directo con la nueva temporada. Avisaré, como siempre, por Twitter y por Discord. Os paso la dirección del Twitter, ¿vale? Y la dirección del Discord, ¿vale? No es el Discord más grande del mundo, pero os puedo decir que el buen rollo que hay aquí no lo vais a encontrar en ningún lado, aparte de tener bots que voy actualizando continuamente y que está muy bien. Hombre, Gandhi, a ver si vuelves, cabrón. Y bueno, me voy a despedir. Espero que os hayáis divertido. Por favor, dadle un like al vídeo. Hemos sido como 500 personas viendo el directo. Hemos estado todo el rato 500 personas y veo que no llegamos a 200 likes. Por favor, me he dejado la voz gritando por encima del vídeo. Así que bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Yo me despido. Feliz y contento. Me marcho como el viento. Un saludo a todos y nos vemos en Crisol. Feliz y contento, me marcho como el viento. Un saludo a todos y nos vemos en Crisol. ¡Que alguien le ponga una mordaza!